Buenas tardes a todos o buenos días si estáis del otro lado del Atlántico, en el continente americano. Lo primero, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a FX Street por concedernos el espacio. Para quienes no me conozcan, soy Jesús Ángel Benito, director de Forex Índices. Seguramente la mayoría pues ya me conocen, pero bueno, para quienes no me conozcan todavía, les voy a pasar el link de nuestra página para que nos echen un vistazo y si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre el mercado de divisas o cualquier otro mercado cotizado, pues que no tengan ningún reparo en hacernos las preguntas que crean oportunas, que le contestaremos lo antes posible. Bueno, esta tarde la sesión la vamos a dedicar a hacer una previsión sobre qué pueden hacer las cotizaciones de los principales pares de divisas en este año 2012. Nadie es adivino, aquí nadie va a jugar a adivino. Los que me conocen saben muy bien que yo nunca me gusta predecir qué es lo que va a pasar con un producto cotizado y de hecho es lo que vamos a hacer esta tarde aquí, simplemente a colocar unos niveles de soporte o resistencia de mediano o largo plazo para que luego cada uno se configure sus estrategias como mejor le venga para su operativa, si es de corto, si es de mediano o si es de largo plazo. Entonces vamos a empezar con el par que más se opera en el mercado de divisas, todos lo conocéis, es el euro dólar. Y vamos a empezar visualizando, por supuesto, ya que vamos a trazar niveles para un año, vamos a comenzar visualizando un gráfico de temporalidad trimestral y vamos a ver algún detalle. Quienes seguís las previsiones semanales de Forex Índices sabéis que siempre empezamos con un gráfico de temporalidad trimestral para saber en qué condición se encuentra la cotización. La cotización de momento se encuentra alcista en el largo plazo, en el muy largo plazo, aunque está peligrando por una línea de tendencia que veremos después en temporalidad mensual. De este gráfico de temporalidad trimestral, aparte de destacar esta línea de tendencia que nos arranca en el año 2001 y que fue quebrada en el año 2010, en el segundo trimestre, la cotización ha quedado imantada durante mucho tiempo, durante año y medio, por esta línea de tendencia y por el nivel del 1,36. En estos momentos cotiza, como a mí me gusta decirlo, en zona de nadie. ¿Por qué? Pues porque el nivel más importante que tenemos por la parte de arriba lo tenemos ahora mismo a 800 puntos en el 1,36 y por la parte de abajo el nivel más importante, siempre hablando de largo plazo, lo tenemos en el 1,18, perdón, en el 1,1850 aproximadamente. Estamos en un terreno que en el largo plazo no tenemos ningún nivel importante más para seguir la evolución de la cotización de este par. Ahora entraremos en temporalidades más pequeñas, mensuales y semanales, donde le vamos a colocar otra serie de barreras, pero ya de menor plazo. En largo plazo, en muy largo plazo, pues estamos hablando que las dos principales barreras que se va a encontrar la cotización la tenemos por la parte de arriba en el 1,36 y por la parte de abajo en el 1,1850. De una temporalidad trimestral, poquito más que destacar y nos vamos al gráfico de temporalidad mensual, donde aquí sí tenemos ya más información y más detallada para acompañar el análisis de este par de divisas. Aquí ya nos aparece una línea de tendencia de largo plazo que nos arranca en el mismo punto que veíamos anteriormente en temporalidad trimestral. Nos arranca desde el mismo punto, solo que una nos pasa ya un poquito más arriba y ha sido quebrada. Y esta de temporalidad mensual, sin embargo, no ha sido quebrada todavía. Nos pasa por el mes de junio del año 2010 y todavía no ha sido quebrada. Sería el objetivo bajista en las próximas semanas para la cotización de este par. Es muy raro que no llegue a tocar esta línea de tendencia y si no llega a tocarla, eso quiere decir si encuentra apoyo firme en el 1,27, como de hecho lo está encontrando en las últimas jornadas, y se posicionara por encima del nivel de precio de apertura anual, que este año lo tenemos en el 1,2936, podríamos ver movimientos alcistas bastante fuertes para la cotización del par durante todo este año 2012. Atentos a este detalle. La clave va a estar en la pérdida, en el quiebre o no de esta línea de tendencia alcista de largo plazo que nos viene desde el año 2001 y que nos mantiene alcista al par en el largo plazo. La clave está aquí, en la zona del 1,2530 aproximadamente.
entre el 1,2525 y el 1,2540. En esa zona va a estar la clave en esta línea de tendencia alcista de largo plazo. Por supuesto, mientras no nos pierda el 1,27 con decisión, con un quiebre firme como mínimo en temporalidad semanal o en temporalidad mensual, no vamos a esperar movimientos bajistas más importantes para el par en este año 2012, mientras no pierda, repito, esta línea de tendencia. Por la parte de arriba, vigilando siempre el nivel de precio de apertura anual del 1,26, del 1,2936, perdón. Si se posicionara de nuevo por encima de este nivel del 1,2936, no está tan claro que el euro dólar vaya a bajar en el 2012. Y sobre todo, mientras no nos pierda esta línea de tendencia imprescindible para quienes operéis en el largo plazo. Trazarla en vuestros gráficos si no la tenéis, porque es fundamental la línea de tendencia de largo plazo que rige a la cotización del par y que la mantiene alcista en el largo plazo. Vamos de temporalidad mensual, poquito más que destacar. Aquí, como vemos, ya nos aparecen los niveles que veíamos antes de temporalidad trimestral en la zona de los 118.50, donde encontró apoyo el mes de junio del año 2010. Encontró un apoyo perfecto ahí con un cruce de líneas y por la parte de arriba seguimos teniendo el 1,36 con una línea de tendencia bajista que nos viene desde los máximos históricos. Luego tendremos otra línea de tendencia que nos pasa un poquito más arriba, pero ya delimitada en temporalidad semanal, un poquito menos importante que las de temporalidad mensual. Pues de temporalidad mensual, nada más que destacar para este par. Vamos a un gráfico de temporalidad semanal y aquí le vamos a colocar ya los principales niveles de soporte y resistencia para este año 2012. Vamos en primer lugar a colocarle los principales niveles de soporte para el año 2012. En primer lugar, el nivel importante que tenemos, el cual está respetando desde la semana pasada, el 1,27. Exactamente el 1,2696. En la zona del 1,27 es lo que está sujetando a la cotización del par. Va a ser el primer soporte inmediato a batir. Tener en cuenta que estamos hablando para una operativa de mediano o largo plazo. Las confirmaciones y los quiebres deben de ser referenciadas siempre en gráficos de mediano o largo plazo, no porque un día nos quiebre el 1,27 a la baja y nos cierre temporalidad diaria del 1,27, por ejemplo, en el 1,2650, ya va a estar quebrado el 1,27. No, o sea, cada nivel en su temporalidad y en su categoría. No porque nos quiebre un nivel en temporalidades inferiores va a querer decir que ese nivel está ya quebrado. No, los niveles hay que acoplarlos bien a cada categoría para saber cuándo un nivel está quebrado en su tiempo o no está quebrado. De momento, por debajo del 1,27 ya ha cotizado algún día, pero no ha sido quebrado, ni mucho menos porque en temporalidad mensual y en temporalidad semanal no ha cerrado ni siquiera una semana siquiera por debajo del 1,27. Mientras esas temporalidades mayores no se confirme, un cierre por debajo del 1,27, no esperaremos el toque en la línea de tendencia alcista de largo plazo que veíamos anteriormente en temporalidad mensual. ¿Qué nos pasa? Como apreciábamos por junio del año 2010, nos viene desde el año 2001. Pasa por el junio del año 2010 y sería el objetivo bajista en el 1,2540 aproximadamente, entre el 1,2525 y el 1,2540 nos pasaría esta línea de tendencia, aproximadamente. Es una línea de tendencia de muy largo plazo y unos puntos arriba o abajo son de fácil variación. Quebrada esta línea de tendencia, entonces sí que podríamos entrar ya en un escenario muy distinto para seguir la cotización del par euro-dólar. ¿Por qué? Porque es como decimos en mi tierra, es la madre del cordero. Esta línea de tendencia es la que nos mantiene al par alcista y quebrada la misma entraríamos en un escenario distinto. Si es quebrada a la baja con decisión, el siguiente soporte lo encontraríamos delimitado en temporalidad semanal en el 1,2388. Si queréis ir apuntando los niveles y la categoría, voy diciéndolo despacito, 1,2388. El siguiente nivel de la misma categoría que el anterior en el 1,2151. Otro nivel de soporte importantísimo, el más importante que se va a encontrar en su paso en este año 2012, 1,1855.
Recordemos que fue el nivel que sujetó a la cotización del par el pasado mes de junio del año 2010. Atentos al mismo porque, repito, será el principal soporte que se va a encontrar el par en el año 2012. Desde ahí, y quebrado el mismo, nos vamos a encontrar con un nivel delimitado de temporalidad mensual, 1.1635. Quebrado este soporte, nos encontraríamos con 3 soportes delimitados de mediano a largo plazo en temporalidad mensual. 1.1296 tenemos el primero, el siguiente lo vamos a encontrar en el 1.1035, otro en el 1.0835. Quebrado este nivel, ya nos aproximaríamos a la paridad. Otro nivel muy importante de temporalidad trimestral de muy largo plazo lo vamos a encontrar en la zona del 1.06, un poquito por encima, en el 1.0610 aproximadamente. Y quebrado este nivel con fuerza, entonces sí que ya nos aproximaríamos a la paridad. El último soporte que tenemos antes de la paridad es en el 1.0135. Atentos a este nivel porque va a ser importante, porque después ya iríamos directamente a la paridad 1 a 1. Por debajo de la paridad incluso vamos a colocarle un nivel de soporte en los 0.9935 y el último que le vamos a colocar en los 0.9550. Estos son los soportes más importantes en caso de que la cotización del par inicie movimiento bajista importante en este año 2012. Por la parte de arriba vamos a colocarle principales resistencias. Por la parte de arriba el par lo tiene bastante más complicado. No quiere decir que no vaya a evolucionar al alza, sino que tiene niveles muchísimo más importantes y tiene barreras más difíciles que batir al alza y seguramente le va a costar bastante. Por la parte de arriba nos vamos a encontrar una doble barrera inmediata, perdón, nos vamos a encontrar una doble barrera inmediata. Un nivel clave de temporalidad semanal en el 1.2911 que está muy pegado al nivel de precio de apertura anual del 1.2936. Es una franja que para el mediano y largo plazo la vamos a delimitar como zona muerta inoperable. Quienes operéis el mediano y largo plazo no habráis operaciones entre el 1.2911 y el 1.2936. Tan solo si se posiciona por encima del 1.2936, que es el nivel de precio de apertura anual. Tener en cuenta que los precios de apertura anuales de cualquier cotizado son importantísimos. Es el norte o es el sur, es el punto de partida del 1 de enero y para todos los inversores es nivel de referencia en cualquier producto que operéis. Entonces, colocado por encima del 1.2936, iríamos a buscar un nivel de temporalidad mensual importante en el 1.3265, muy testeado en los últimos meses. Atentos a este nivel. Desde ahí nos iríamos también a otra franja, como la anterior que hemos visto, una franja que la tenemos delimitada por dos niveles importantes, en el 1.3365 y en el 1.3406. Es una franja de 40 puntos también que va a ejercer muchísima fuerza de resistencia sobre la cotización. Quebrado el 1.3406 al alza, nos vamos a encontrar con una doble barrera importantísima. Va a ser la principal resistencia que le vamos a colocar para el año 2012 a la cotización del par euro-dólar. Nivel delimitado de temporalidad trimestral, con gestión de precio histórica muy importante, 1.36, la zona del 1.36 exactamente estaría en el 1.3606. Nos coincide o puede coincidirnos porque está dentro del año 2012 con una línea de tendencia alcista que nos viene desde los máximos históricos del año 2008. Atentos porque seguramente ejerza muchísima fuerza de resistencia. De hecho, la vamos a delimitar como la principal resistencia de este año 2012 para la cotización del par euro-dólar. Quebrada la misma, veríamos recorrido alcista hacia la siguiente resistencia, 1.3763. Recordemos que este nivel en el mediano plazo ha sido respetado en multitud de ocasiones. El 1.3763, 1.3765 aproximadamente. Quebrado este nivel nos vamos a otro, delimitado de temporalidad mensual, importante también en la zona del 1.4080, con gestión de largo plazo, como podemos apreciar en la imagen.
Quebrado el 1.4080, nos vamos seguramente también a una doble barrera. Nivel clave de temporalidad trimestral, 1.4332. Como vemos en el año 2011, durante semanas lo testeó arriba y abajo, un poquito por la parte de abajo, otro poquito por la parte de arriba. Exactamente estuvo 4 meses haciendo fuerza de imán, ejerciendo fuerza de imán sobre la cotización del par, el 1.4332. Como apreciamos en la imagen, cotizaba un poquito al alza, pero enseguida la fuerza que ejercía el 1.4332, la cotización volvía al mismo y así durante 4 meses. Para este año también va a ser resistencia muy importante el 1.4332 en caso de que llegue a estos niveles, claro. Además nos coincide con la línea de tendencia alcista de muy largo plazo que veíamos anteriormente en temporalidad trimestral. Si recordáis que ya fue quebrada a la baja, pero seguramente ejerza también fuerza de resistencia. Un poquito más arriba nos vamos a encontrar ya con la línea de tendencia bajista de mediano largo plazo, línea de tendencia bajista que nos viene desde los máximos históricos del año 2008. Nos arranca del mismo punto, desde los máximos históricos, que la línea de tendencia bajista de largo plazo que veíamos anteriormente en temporalidad mensual. Pero esta línea con otra categoría inferior a la mensual, pero es la que rige por la parte de arriba, la línea de tendencia que manda por la parte de arriba, porque de momento no ha sido quebrada al alza. Esta línea de tendencia, trazarla en vuestros gráficos, si no la tenéis, desde los máximos históricos hasta la vela de el mes de mayo de 2011, este piquito de aquí, trazáis desde los máximos históricos hasta esta vela. Si no la tenéis trazada en vuestros gráficos, es fundamental para la operativa en este año 2012. En caso de que esta línea de tendencia sea quebrada al alza, nos vamos a encontrar con un nivel delimitado de temporalidad semanal sobre el 1.4620. Quebrado este nivel, nos vamos a otro de temporalidad semanal también sobre el 1.4865. Otro de la misma categoría nos lo encontramos en el 1.5160. Desde ahí nos vamos a otro en el 1.5442. Otro delimitado en temporalidad mensual 1.5580 y desde ahí ya nos iríamos a los máximos históricos en la zona del 1.6035 como última resistencia para el año que viene 2012. Las claves del par euro-dólar, repito, y retrocedemos al gráfico mensual. Las claves del par euro-dólar por la parte de abajo, sin duda alguna, la tenemos en la línea de tendencia, en la directriz alcista de largo plazo que nos arranca en junio del año 2001 y nos pasa por el mes de junio del año 2010. Esta línea de tendencia debe de ser quebrada con decisión. Y cuando digo quebrada con decisión, en temporalidad mensual para que sea un quiebre firme. Si es quebrada a la baja, entonces sí que podríamos ver movimientos muy profundos bajistas para la cotización de este par. Mientras esta línea de tendencia no sea quebrada a la baja, no hay miedo de movimientos bajistas más importantes. Por la parte de arriba, no perdáis de vista como resistencia inmediata el nivel de precio de apertura del 1.2936, clave y fundamental para seguir la evolución de la cotización. Bueno, pues para el par euro-dólar yo creo que es suficiente con este análisis y los niveles que le hemos colocado. Vamos a ver el siguiente par de divisas, el par libra-dólar. Vamos a comenzar, como es habitual, en gráfico trimestral porque quiero que veáis y que observéis la zona del 1.56, cómo está y cómo manda en la cotización del par durante el último año y medio. Vemos que la zona del 1.56 ha abierto y ha cerrado durante varios trimestres y en el comienzo de este primer trimestre del año 2012 ya ha sido respetada la zona del 1.56. Por la parte de arriba tenemos el 1.7150 como principal resistencia y por la parte de abajo tenemos el 1.41 como principal soporte para este año 2012. De una temporalidad trimestral, pues nada más. Nos vamos a un gráfico de temporalidad mensual. Aquí sí que tenemos que destacar alguna cosita más que merece la pena. Tenemos a primera vista la línea de tendencia alcista que nos arranca en marzo del año 2009 y nos pasa por mayo y junio del año 2010.
Atentos porque esta directriz alcista marcará, al igual que en el par euro-dólar, marcará el destino de la cotización de este par libra-dólar. Mientras esta línea de tendencia no sea quebrada a la baja, no esperaremos movimientos más importantes para este año 2012 en el par libra-dólar. Detalle a tener en cuenta es que esta línea de tendencia alcista de largo plazo que nos viene desde noviembre del año 2007, desde los máximos, esta línea de tendencia fue quebrada y, como vemos, el par está tocándola, la ha tocado durante varios meses esta línea de tendencia, pero no ha conseguido introducirse por debajo de la misma. Ahora tenemos la directriz alcista, que es la que manda en la cotización, y repito, mientras no sea quebrada, no esperaremos movimientos bajistas más importantes. El nivel de precio de apertura anual, por supuesto, vigilarlo. Este año lo tenemos en el 1,5508, vigilarlo por la parte de arriba, porque va a ser también clave para la operativa de este par. Bueno, pues vamos directamente al gráfico de temporalidad mensual para colocarle ya soportes y resistencias a este par. Vamos a colocarle primeramente los principales soportes para seguir la evolución de cotización. Vamos a acoplar un poquito mejor el gráfico, que se nos ha salido un poquito fuera de sitio. Bueno, ahora ya lo tenemos entonado. Vamos a ver. Estamos viendo una temporalidad semanal. Vemos cómo está muy cercana ya la cotización a la línea de tendencia alcista que hemos visto anteriormente en temporalidad mensual. Atentos porque va a ser la clave sobre el 1,52. Aparte que en el 1,52 también tenemos un soporte de mediano plazo delimitado en temporalidad diaria. Aquí no aparece porque está delimitado en temporalidad diaria, pero tenemos un soporte también de mediano plazo en el 1,52. Entonces, vigilar, repito, la zona del 1,52, esta línea de tendencia alcista, porque va a ser la clave. Si quiebra a la baja la línea de tendencia alcista, nos metemos con una doble barrera en la zona del 1,4970, nivel delimitado de temporalidad mensual, que además nos coincide con esta línea de tendencia que nos viene desde los máximos, que ya ha testeado, ha intentado colocarse por debajo de la misma en varias ocasiones y no lo ha conseguido. Una doble barrera en la zona del 1,4970. Quebrada esta barrera, nos vamos a encontrar con otra delimitada en temporalidad semanal en el 1,4822. Siguiente barrera, delimitada en temporalidad mensual, 1,4565. La siguiente barrera de soporte, 1,4362. En el 1,4120, como veíamos anteriormente, tenemos el principal soporte para el par en este año 2012, delimitado de temporalidad trimestral. Desde ahí nos vamos al siguiente soporte, 1,3862. Otro soporte delimitado en temporalidad trimestral lo vamos a encontrar en la zona del 1,35, en el 1,3497. Otro lo encontraríamos en el 1,3105 aproximadamente. Desde ahí a otro soporte delimitado de temporalidad semanal, 1,2658, y el último soporte de temporalidad trimestral prácticamente a 3.000 puntos de la cotización actual en el 1,2335. Por la parte de arriba vamos a configurar el gráfico otra vez. No sé qué le ha pasado hoy a este gráfico, que se nos ha ido un poquito. Vamos a configurar el gráfico otra vez. Por la parte de arriba tenemos como principal resistencia a un poquito de atención, porque tenemos el nivel de precio de apertura anual en el 1,5508, tenemos un nivel en el medio del 1,5540 y el nivel de precio de apertura anual del año pasado en el 1,55, en el 1,5604. Son tres niveles en 100 puntos de diferencia tan solo, desde el 1,5508, nivel de precio de apertura anual, hasta el 1,5604, nivel de apertura del año pasado 2011. Esta franja de 100 puntos va a ser la resistencia inmediata y además la principal resistencia para todo el año 2012. Es una franja de 100 puntos donde seguramente la cotización del par se mantenga bastante errática en el mediano y largo plazo.
Tan solo si se posicionara por encima del 1,5604, precio de apertura del año pasado, podríamos ver movimiento alcista hacia la siguiente resistencia, 1,6151, muy testeada durante todo el año 2011. Como apreciamos en la imagen, el 1,6151 lo ha testeado prácticamente durante todo el año 2011. Atentos al mismo porque es resistencia muy importante, 1,6151. Desde ahí nos vamos a la siguiente, delimitada en temporalidad semanal, 1,6670. Otra de temporalidad trimestral, muy importante, en el 1,7140. Quebrada esta resistencia, nos vamos a la siguiente, delimitada de temporalidad mensual en la zona del 1,78. Sobre el 1,78, 1,7810 aproximadamente tendríamos otra resistencia importante. Y la última que le vamos a colocar para este par en el año 2012, nos vamos a ir a la zona del 1,87, exactamente en el 1,8695 como última resistencia para seguir la evolución de la cotización de este par. Lo más importante para seguir el par libra-dólar, lo vamos a ver en temporalidad mensual de nuevo, lo más importante a vigilar es la línea de tendencia alcista de largo plazo, línea de tendencia, trazarla si no la tenéis en vuestros gráficos, y el nivel de precio de apertura anual de este año 2012, 1,5508, y el del año pasado, 2011, 1,5604. Esta franja de 100 puntos va a ser clave y si os fijáis, de hecho, ya lo ha sido a principios de año. Ha intentado posicionarse por encima, pero enseguida la cotización ha sido, o sea, el par ha sido vendido, la cotización ha sido, le han dado palos, por así decirlo, nada más que cruzó el 1,56 al alza. Va a ser clave, repito, la zona entre el 1,55 y el 1,56 y sobre todo la línea de tendencia alcista de largo plazo. Bueno, pues vamos a ver el siguiente par. ¿Podéis confirmarme, por favor, si se sigue escuchando con normalidad, si se sigue viendo bien la imagen del gráfico? Bueno, pues vamos a seguir con el análisis, vamos a seguir con otro par muy importante, el euro-yen. Entramos ya en un cruce con el yen japonés. Siempre es bueno advertir que los cruces con el yen están sometidos a la presión del Banco Central japonés. El Banco Central japonés, en el momento que su moneda, en el momento que su divisa se revaloriza más de lo que ellos necesitan para sus exportaciones, enseguida empiezan a vender yenes para que se devalúe su moneda y así poder tener más facilidad para exportar sus seres. Entonces, mucho cuidadito siempre con los cruces del yen porque en cualquier momento, en caso de que se aprecie mucho en estos primeros días o primeras semanas del 2012, puede que el Banco Central le dé un empujón para arriba a los cruces con el yen. Tenemos que estar siempre alerta sobre estas amenazas del Banco Central japonés. Bueno, del euro-yen vamos a destacar que su tendencia bajista desde 1980 es tremenda, desde los 260 yenes por euro, pues vemos cómo en estos momentos ya se ha posicionado por debajo de los 100. La jugada de largo plazo del año pasado ya la explicamos desde Forex Índices. Teníamos una línea de tendencia alcista que nos arrancaba en el cuarto trimestre del año 2000 y nos pasaba por el primer trimestre del año 2009, línea de tendencia alcista de muy largo plazo. Dijimos que había sido quebrada el segundo trimestre del año 2010 y que si el pullback que realizara sobre la misma era respetado, el movimiento bajista iba a ser muy claro, como de hecho así ha sido. O sea, un movimiento perfecto de quiebre de línea de tendencia y de pullback clarísimo de muy largo plazo. Por la parte de abajo tenemos el mínimo en la zona de los 90 yenes por euro. Tenemos el principal soporte que se va a encontrar la cotización en su camino en caso de que siga cayendo. Por la parte de arriba, el primer soporte inmediato e importante de muy largo plazo nos lo vamos a encontrar en los 106.40. Quienes siguen los análisis de Forex Índices
a diario, pues saben la importancia que le dimos en el año 2011 a este nivel de los 106,40. Vamos de gráfico de temporalidad trimestral, no vamos a destacar nada más para seguir la cotización del euro-yen. Vamos a un gráfico de temporalidad mensual donde podemos ver un poquito más de información. Lo primero, el nivel de precio de apertura anual en los 99,55. Ya cotiza por debajo del mismo, 100 puntos por debajo. También tenemos un nivel importante en la zona de los 98,78, pero sobre todo vigilar la zona de los 90,20, que va a ser la clave, el soporte clave por la parte de abajo. Aquí en gráfico de temporalidad mensual nada más que destacar. Tenemos varios niveles que en esta temporalidad parece que están muy juntitos unos de otros, pero ahora cuando pasemos a temporalidad semanal veremos que estos niveles se separan y nos van a dar opciones de operativa de mediano y largo plazo bastante importantes. Vamos al gráfico de temporalidad semanal y en primer lugar vamos a colocarle las principales resistencias para este año 2012. Por la parte de arriba, en estos momentos ya está ejerciendo de resistencia el nivel clave delimitado de temporalidad semanal de los 98,78, 98,80 yenes por euro. Mientras no evolucione y mientras no cotice por encima de los 98,80 no vamos a esperar movimientos alcistas hacia el nivel de precio de apertura anual, 99,55. Apuntarlo porque es clave para la operativa de este par, el nivel de precio de apertura anual, 99,55. Si se posicionara por encima de este nivel, entonces sí que podríamos ver que este par puede tener movimientos alcistas durante el año 2012. Repito, 99,55. Desde ahí nos vamos a otro nivel de temporalidad mensual. 190. Vemos cómo en octubre del año 2011 testeó, ejerció de soporte clarísimo los 190. Desde ahí rebotó al alza y en el mes de diciembre ya fue quebrado a la baja con decisión después de realizar pullback sobre el mismo. 190, resistencia importante. Desde ahí nos vamos a los 103,17. También clave durante los últimos meses del año 2011. Ejerció de soporte durante varias semanas, pero al final fue quebrado. En los 103,17, resistencia importante. Desde ahí nos vamos a otra delimitada de temporalidad trimestral que veíamos anteriormente. En los 106,40, importantísima congestión de precio histórica, muy respetado siempre este nivel. Luego nos encontramos con los 108,65, 108,65 nivel de precio de apertura anual del año pasado. Seguramente ejerza resistencia sobre la cotización en caso de que llegue a estos niveles. Desde ahí tenemos un recorrido alcista muy importante hasta el siguiente nivel de resistencia delimitado de temporalidad trimestral, 112,80, muy respetado, como apreciamos en la imagen, muy respetado cada vez que llega la cotización y durante el año 2011 ejerció fuerza de imán sobre la cotización durante varias semanas. Quebrado este nivel nos vamos a los 114,75, desde ahí nos iríamos a los 118,90, 118,95 y la última resistencia que le vamos a colocar en los 121,73. La última resistencia que le vamos a colocar para el par euro-yen. La clave de este par está en el nivel de precio de apertura de los 99,55 y por supuesto en que el Banco Central japonés intervenga o no su moneda. Ante eso ya no podemos hacer nada y que se nos vaya a un par como el euro-yen al alza 500 puntos en segundo y medio, pues no podemos hacer nada y no hay análisis que pueda parar esos movimientos bruscos provocados por decisiones de inmediato, por decisiones que no tienen que ver nada con análisis ni técnicos ni fundamentales. Bueno, pues terminamos el análisis del par euro-yen. Vamos con el par... no, perdón. Hemos visto las principales resistencias, pero nos faltan los soportes. Nos faltan los soportes del euro-yen que no los hemos visto todavía. Vamos a ver. La clave va a estar inmediata en los 98,78. De momento la cotización lo está respetando, este nivel en la jornada de hoy. Si los 98,78 no son quebrados al alza,
el movimiento bajista está bastante claro, por lo menos hasta la zona del siguiente soporte de limitado de temporalidad mensual en los 94,80. Es el siguiente soporte que tenemos. Otro lo vamos a encontrar en los 92,55, delimitado de temporalidad semanal. Otro soporte, como veíamos anteriormente, el principal soporte que se va a encontrar la cotización en este año, en 2012, 90,20 yenes por euro. Repito, principal soporte 90,20. Luego nos vamos ya en avances porcentuales. ¿Por qué nos vamos a colocar niveles de soporte en avances porcentuales? Porque aquí ya no tenemos referencias desde hace 30 años de congestión, o sea, de congestiones ni de precios máximos ni mínimos. Entonces, debemos de colocar soportes y resistencias con avances porcentuales estudiados históricamente y donde mejor respetan las cotizaciones. En la zona de los 84,70 tendríamos un soporte. En la zona de los 79,15 tendríamos otro. Luego nos iríamos a los 75,65 y desde ahí al menos 30% de recorrido anual en la zona de los 69,50 yenes por euro. Repito, para seguir la evolución inmediata, nivel de precio de apertura 90,55 como eje central de operaciones del año 2012. Por la parte de arriba, en los 106,40 principal resistencia, por la parte de abajo 90,20 principal soporte. Vamos con el siguiente par. Dólar australiano, dólar americano. Vamos a comenzar con un gráfico de temporalidad trimestral. Vamos a ver, bueno, el par se encuentra pues prácticamente en máximos históricos, en la zona del 1,03. Recordemos que el máximo histórico lo tenemos un poquito por encima del 1,10. Está amenazando en principios de año. Además, el dólar australiano es una divisa que ha empezado el año bastante fuerte. Hay que vigilar al dólar australiano porque ha empezado, por lo menos el año lo ha empezado bastante fuerte. Por la parte de abajo tenemos un soporte muy importante en los 0,9880. Es un soporte muy, muy importante. Y por la parte de arriba tenemos que vigilar el máximo histórico, en la zona del 1,1080 aproximadamente. No llegó a tocar el 1,11. De esta temporalidad nada más. Vamos a un gráfico de temporalidad mensual. Vemos que el nivel de precio de apertura este año lo tenemos en el 1,0223, nivel a vigilar, y de momento la cotización se mantiene por encima del mismo. La cotización está imantada por esta línea de tendencia alcista de largo plazo que nos arranca en marzo del año 2009 y nos pasa por junio del año 2010. Es una línea de tendencia alcista de largo plazo que fue quebrada en el año 2011 a la baja en septiembre, pero enseguida recuperó terreno y de momento la cotización está muy imantada, repito, por este nivel. Mientras no pierda el nivel de precio de apertura anual del 1,0223, no vamos a esperar movimientos hacia el primer soporte importante de los 0,9880. Vemos cómo en diciembre del año pasado, 2011, fue clave en los 0,9880. Quienes siguen nuestros análisis a diario vieron la evolución en aquellos días perfectamente de cómo tocaba los 0,9880 y desde ahí enseguida inició el movimiento alcista de corto plazo que mantiene el par en estos momentos. De gráfico de temporalidad mensual no vamos a destacar nada más, vamos a un gráfico de temporalidad semanal y en un primer momento le vamos a colocar los principales soportes. El primero lo tenemos delimitado por el nivel de precio de apertura anual en el 1,0223, muy pegado al del año pasado que lo tuvo en el 1,0210, prácticamente en el mismo nivel tiene la apertura anual este par en el año 2011 y en el año 2012. Quebrada la zona del 1,02 a la baja, nos encontraríamos con los 0,9880. Como comentábamos anteriormente, a finales del año 2011 fue implacable este soporte, como lo ha sido ya en otras ocasiones. Con gestión, repito, de precio histórica muy importante, 0,9880. Quebrado este nivel, nos vamos al siguiente delimitado en temporalidad semanal, en la zona de los 0,9435. También ejerció soporte en el mes de octubre, muy claro. Quebrado los 0,9435, vamos a otro soporte de temporalidad mensual, 0,9325. Desde ahí a otro
importante de temporalidad trimestral en la zona de los 0,8890. Luego ya nos iríamos a otro de temporalidad trimestral también, 0,8460, y el último soporte que le vamos a colocar en los 0,8023. Bueno, pues como soportes es suficiente para este par. Aquí apreciamos perfectamente lo que os comentaba anteriormente, que la cotización está imantada por esta línea de tendencia. No, la cotización no está siguiendo otra cosa más que esta línea de tendencia y está siendo sujetada de momento la cotización por la línea de tendencia alcista de largo plazo. Entonces, mientras no supere esta línea de tendencia de nuevo al alza, no se va a ver liberada la cotización y sobre todo nos tiene que superar el nivel del 1,05. Si nos supera la línea de tendencia y el nivel del 1,05 delimitado de temporalidad semanal, entonces sí que podríamos ir a buscar de nuevo los máximos históricos en la zona del 1,1080. 1,05 tenemos resistencia importante, desde ahí nos vamos a otra resistencia, 1,0775, otra importantísima, la más importante, la vamos a encontrar en la zona del 1,1040, unos puntos antes del máximo histórico. La zona, repito, del 1,1040 aproximadamente, tenemos la principal resistencia de este par. Quebrada esta resistencia, le vamos a marcar otras 3 resistencias más con avances porcentuales. La primera en el 1,1260, la siguiente en el 1,1785 y la última en el 1,2570. Sería el objetivo para este año 2012 en este par, el 1,2570 en caso de que inicie movimiento alcista importante. Poquito más que destacar de este par, simplemente vigilar con lupa el precio de apertura anual 1,0223, apuntarlo bien, y vigilar también esta línea de tendencia que la vemos en temporalidad mensual de nuevo, clave fundamental para seguir la evolución de este par. Quebrada, pero está mandando sobre la cotización en las últimas semanas. Y mientras no sea quebrada al alza, no vamos a ver movimientos alcistas más importantes para seguir la cotización de este par. Vamos con el siguiente par, euro-libra. El par euro-libra, como vemos, en el día de hoy se ha posicionado por encima del nivel de precio de apertura anual que lo tiene en los 0,8343. Detalle a tener en cuenta. Vamos a un gráfico de temporalidad trimestral, donde este par tenemos poquito que destacar. Simplemente una línea de tendencia que nos arranca en el año 2000 y nos pasa por el primer trimestre del año 2007. Es una línea de tendencia que sería el objetivo bajista de muy largo plazo en la zona de los 0,73 aproximadamente, en caso de que inicie movimiento bajista importante para este año 2000. Por la parte de arriba, el máximo histórico en la zona de los 0,98 sería la principal resistencia para seguir la evolución de este par. Vamos a un gráfico de temporalidad mensual, donde tenemos poquito que destacar, simplemente el nivel de precio de apertura anual en los 0,8343 y esta línea de tendencia que está siendo clave para la operativa del par, línea de tendencia bajista de largo plazo, desde los máximos históricos, quebrada al alza en el año 2011, en marzo, y vemos cómo se apoya en ella desde hace meses. Atentos a este detalle porque no está dejando caer a la cotización del par en el largo plazo. Mientras no se posicione por debajo del nivel de precio de apertura anual de los 0,8343 y por debajo de esta línea de tendencia, no iremos a buscar los siguientes soportes. Para ver los soportes y resistencias nos vamos al gráfico de temporalidad semanal. Vemos en temporalidad semanal perfectamente el escenario. La cotización del par se encuentra imantada por el nivel de precio de apertura anual y la línea de tendencia bajista de largo plazo. Quebrada, pero como vemos, cada vez que llega la misma, la cotización se frena ante ella y en los primeros días de negociación del presente año es lo que está mandando sobre la cotización, al igual que el nivel de precio de apertura anual. Si consiguiera posicionarse por debajo del nivel de precio de apertura anual y esta línea de tendencia, el primer soporte ya ha encontrado apoyo
estas 2 semanas en los 0,8257. Repito una vez más, quienes siguen nuestros análisis saben perfectamente este nivel, la importancia que le hemos dado, cómo así ha sido clave para sujetar a la cotización del par. Desde ahí nos iríamos a otro soporte en los 0,8082, otro soporte de temporalidad mensual en los 0,7950. Otros 3 soportes de temporalidad semanal los vamos a encontrar en los 0,7734 el primero, en los 0,7653 el segundo y el tercero en los 0,7546. Quebrado este nivel, nos iríamos directamente al principal soporte que vamos a encontrar en el año 2012. Veíamos anteriormente en temporalidad trimestral. La zona de los 0,72 va a ser clave para la operativa del par, y quebrada esta zona de los 0,72 nos iríamos al último soporte en los 0,6910 aproximadamente. Por la parte de arriba, como resistencias, lo primero y principal, vigilar los 0,8343. Mientras no pierda este nivel, puede haber movimientos alcistas para el par en este año. La primera resistencia importante la vamos a encontrar en los 0,8525. Respetadísimo siempre este nivel cada vez que la cotización llega al mismo. 0,8525. Si consigue superarlo al alza, nos vamos a encontrar con los 0,8575. Desde ahí tenemos un recorrido hasta los 0,8750. Otra resistencia la vamos a encontrar en los 0,8880, un poquito por debajo, en los 0,8875, exactamente, muy cercano ya a la línea de tendencia bajista que nos viene desde los máximos históricos. Atentos a esta línea, a esta directriz bajista de mediano largo plazo que nos mantiene al par en esa condición, porque va a ser clave junto con el nivel de los 0,8875, este cruce de líneas, en caso de que coincidan en la semana de cotización, puede ejercer muchísima resistencia. De hecho, la vamos a colocar como la principal resistencia para este par, 0,8880. Y quebrada esta resistencia, nos vamos a otra delimitada de temporalidad mensual, 0,9155. Quebrada esta, nos vamos a la siguiente, 0,9308, otra la encontramos en los 0,9420, la siguiente delimitada en temporalidad mensual, al igual que las dos anteriores, 0,9613, la última en los 0,9815. Para seguir la evolución inmediata en los próximos días, no perdáis de vista los 0,8343, precio de apertura anual. Buf, se nos ha ido el tiempo, yo pensé que no era tan tarde. Nos quedan solamente 10 minutos de sesión, no va a dar tiempo a contestar a preguntas, pero bueno, nos quedan 10 minutos, no sé si queréis que conteste alguna pregunta o preferís que siga analizando pares de divisas, no sé. ¿Preferís que siga analizando algún par más o alguna pregunta? Por aquí, bueno, hay alguna pregunta sobre el chat. Arturo Gustavo dice que parece que el euro sube tímidamente después de las noticias. Bueno, las claves del euro ya las he dado perfectamente. Sabéis los niveles que hay que seguir para este año 2012, que tener unos buenos niveles de operaciones es la clave de una operativa eficiente. De eso no tengáis duda. Jorge dice que hay que enviarle el link, me imagino que será el link de nuestra página web. Lo voy a poner otra vez en el chat. Ahí está, para que copiéis el link si tenéis oportunidad de visitar nuestra página, le echáis un vistazo y nos comentáis lo que queráis. Jorge dice que han mandado, ponte en contacto a través del formulario de contacto de nuestra página. Seguramente a lo mejor has metido alguna errata en el correo y si no te hemos contestado ha sido porque no nos ha llegado, Jorge. Entonces, mándanos por el formulario de contacto o bien a través de nuestro correo electrónico, que es foresíndices@hotmail.es. Apúntalo por ahí, Jorge, foresíndices@hotmail.es. Y te contestaremos con mucho gusto cualquier demanda que nos hagas. Orlando Martínez nos dice que si puedo analizar el oro, con mucho gusto. Ahora mismo analizamos el oro, vamos a ver si hay alguna pregunta más por aquí, luego vamos con el oro ya para terminar la sesión.
Felipe, oro y petróleo. Bulltrader también nos pide el oro, por favor. Bulltrader, sí, este análisis cuando sea grabado lo colocaremos en nuestra página web, en la página de FX Street y en nuestro blog. O sea, va a haber varios sitios donde poder encontrar esta grabación del análisis que acabamos de realizar. Vamos con el oro, que nos lo han pedido varias personas por aquí y aunque sinceramente es una opinión personal de un profesional que lleva 18 años en los mercados, yo operaría la plata, sobre todo para el corto plazo. El oro en el corto plazo no es tan fiable, sin embargo en el largo plazo sí es más fiable. Para una operativa cortita, incluso de intradía, la plata viene muy bien. Vamos a analizar el oro y la plata para terminar. Primeramente el oro, que es lo que me habéis pedido. Bueno, vamos a un gráfico de temporalidad mensual. No hay nada que decir del oro, o muy poquito de temporalidad mensual desde la zona de los $300 por onza en el año 2002, pues observamos que lo único que ha hecho la cotización es subir, subir y subir, sobre todo en los últimos años. Estamos visualizando un gráfico de temporalidad mensual. Tenemos el nivel de apertura anual este año en los 1610, apuntarlo porque va a ser clave para la operativa del oro, los 1610. Es el nivel de referencia y el eje central de operaciones. Vamos a un gráfico de temporalidad semanal para ver si podemos conseguir alguna información más. De hecho, para el oro vamos a ir a un gráfico de temporalidad diaria mejor, que tenemos colocados más niveles y más referencias. Como vemos, el nivel de precio de apertura anual de los 1610 arrancó el par y después de quebrarlo al alza la primera semanita, realizó pullback, se apoyó claramente en el nivel de precio de apertura anual y en estos momentos está siendo sujetado por un nivel en los 1662, lo vemos claramente, con gestión de mediano plazo. Otro nivel de resistencia en los 1749. Otro lo tendríamos en los 1795. El siguiente en los 1833 y dos niveles muy seguidos los tenemos ya cercanos a los máximos históricos en los 1899, prácticamente los 1900, y luego ya nos meteríamos en los máximos históricos de los 1923 dólares por onza. Por la parte de abajo, por supuesto, vigilar el nivel de precio de apertura anual. Mientras no pierda los 1610, los movimientos del oro van a ser alcistas durante este año 2012, eso sin duda. Si pierde los 1210, tendría que ir a buscar de nuevo esta línea de tendencia alcista de mediano a largo plazo que nos viene de temporalidad semanal. Vamos a verla en temporalidad semanal un momentito. Nos arranca en octubre del año 2008. Ha sido testeada en varias ocasiones, en demasiadas ocasiones, y la cotización no ha podido con ella. La última vez que ha sido testeada, como apreciamos en la imagen, ha sido la última semana del mes de diciembre del 2011. Detalle muy importante a tener en cuenta. Si tenemos en cuenta que esta línea de tendencia ha sido testeada y que la cotización ya circula por encima del nivel de precio de apertura anual, creo que blanco y migao, como decimos en mi tierra, está bastante claro. Pero así y todo, tenéis que vigilar que no pierda los 1610, que es el nivel de referencia por excelencia y la línea de tendencia alcista de largo plazo. Vamos a colocarle algún soporte más. Aparte del nivel de los 1610, precio de apertura, tenemos otro cercano en los 1578, la línea de tendencia alcista de mediano a largo plazo que hemos visto anteriormente, y le vamos a colocar otros soportes en los 1515, en los 1476 y un último soporte en el nivel de precio de apertura anual del año pasado en la zona de los 1420. Vigilar por la parte de arriba la resistencia inmediata de los 1662. Por la parte de abajo, vigilar el nivel de precio de apertura anual 1610. Vamos a analizar la plata para terminar. La plata, como os decía anteriormente, es un producto más volátil en el intradía. Bueno, pues nos comunican que estamos ya terminando la sesión, entonces no podemos terminar con la plata, porque nos llevaría unos minutillos, pero bueno, es igual.
lo hacemos otro día, que tengamos análisis, lo pedís tranquilamente y con mucho gusto pues realizaremos el análisis. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Ha sido un placer, como siempre, compartir un rato con todos vosotros y intentar dar unas claves para la operativa. Lo que hemos hecho esta tarde es simplemente marcar unos niveles de soporte y resistencia para la operativa de mediano largo plazo. Sabéis que la operativa intradía tiene otros parámetros y otras guías. Entonces, para la operativa intradía siempre realizamos un análisis en directo a las 7:30 GMT de la mañana en FX Street y también colgamos en nuestra página y en la página de FX Street y en nuestro blog el análisis en vídeo para la operativa intradía. Todos los días a las 7 GMT está colocado en varios sitios nuestro análisis en vídeo que lo podéis seguir para la operativa intradía. Nada más, muchísimas gracias a todos los asistentes, gracias a FX Street de nuevo por concedernos este espacio y ya sabéis, en Forex Índices estaremos encantados de contestaros y de servir cualquier duda que tengáis con respecto al mercado de divisas o con respecto a cualquier otro mercado. Muchísimas gracias y hasta la próxima.